Muy buenos días tengan todos ustedes, hermanos de la iglesia de League City El Salvador. Y muy buenos días tengan todos ustedes, todas las personas que nos estén viendo a través de este video. Buenos días a todos. Voy a cantar un canto que se titula Yo sé a quién he creído. El himnario, voy a usar el himnario rojo, el himnario bautista, y es el 325, se titula Yo sé a quién he creído. No sé por qué la gracia del Señor me hizo conocer, y sé por qué su salvación me dio, y salvo soy por él. Mas yo sé a quien he creído, y es poderoso para guardarme, y en ese día glorioso iré a morar con él. No sé por qué la gracia del Señor en mí por fe se demostró, y sé por qué si solo creo en él la paz encontraré. Mas yo sé a quien he creído, y es poderoso para guardarme, y en ese día glorioso iré a morar con él. No sé por qué el Espíritu de Dios convence de pecar, ni sé por qué revela al pecador cuán negra es la maldad. Mas yo sé a quien he creído, y es poderoso para guardarme, y en ese día glorioso iré a morar con él. No sé la hora en que el Señor vendrá, de día o en la oscuridad. Será en el valle o en el mar que mi Jesús vendrá. Mas yo sé a quien he creído, y es poderoso para guardarme, y en ese día glorioso iré a morar con él. Muy bien, unas palabras que el apóstol Pablo, ¿verdad?, pronunció y dijo: yo sé a quién he creído. Un himno muy bonito. Ahora vamos a ir a la palabra de Dios. Vamos a ir a la palabra de Dios. Vamos a abrir nuestras Biblias ahí en Filipenses, capítulo 2 de Filipenses. Vamos a ir a Filipenses capítulo 2. Vamos a ver aquí lo que dice la palabra de Dios. Y vamos a leer la Biblia en Filipenses capítulo 2, verso del 12 al 18. ¿Sí? Dice de esta manera la palabra de Dios, dice: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia,
Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos hijos de Dios, sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. Y asimismo gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Vamos a orar. Una vez más, buen Padre y Señor Dios de los cielos, gracias te damos por tu palabra, Padre Dios. Bendícenos así como estamos, Padre Santo, y bendice a todas aquellas personas que en este momento, Padre Dios, están viendo este video, Señor. Que tu palabra, Padre Dios, caiga en ese corazón necesitado, Señor Dios, y que tu palabra nos guíe, Padre Dios, para, Señor, pues así permanecer firmes, Padre Dios, creciendo, Padre Dios, en tu palabra, Señor. Te damos las gracias en nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, aquí acabamos de ver, hermanos, Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2 acabamos de leer y este párrafo, o sea, estos versículos de la Biblia, podemos ver aquí 4 imperativos de la vida cristiana, ¿sí? 4 imperativos de la vida cristiana. Vamos a ver aquí 4 imperativos, hermanos. Ahora vamos a ver aquí. Dice el apóstol Pablo, hermanos, fíjense en el apóstol Pablo, el apóstol Pablo, aún desde la prisión, porque ustedes recuerdan que el apóstol Pablo cuando escribió esta carta estaba en la prisión. Aún así, en las condiciones el apóstol Pablo no descuida a la iglesia de Filipos, fíjense nada más, sino que los anima y los exhorta a estar ocupados. Fíjense nada más, qué ejemplo del apóstol Pablo, ¿verdad? El apóstol Pablo siempre se preocupaba, ¿verdad?, por el bienestar espiritual de cada uno de los miembros de cada iglesia que él fundaba. Y una de las iglesias de Filipos fue una de las iglesias que menos problemas le dio al apóstol Pablo, ya que su palabra lo dice. Esta preocupación revela que Pablo no solo era un gran misionero, sino también un gran pastor. En este pasaje que hemos escogido, ¿verdad?, vamos a ver 4 imperativos de la conducta del cristiano. Veamos qué dice la Biblia, a ver con cuál palabra nos vamos a encontrar. Vamos a ver con cuál palabra nos vamos a encontrar. Dice así, regresamos, Filipenses capítulo 2, verso 12. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Estar siempre ocupados en nuestra salvación. Es un imperativo, es una orden. Es una orden que está dando aquí el apóstol Pablo. Esto demuestra la seriedad de la salvación. Estar ocupado en algo evita peligros, muchos peligros. La ociosidad, el estar desocupados, el no ocuparse, el estar nada más pensando cosas que no convienen, siempre conduce a problemas. Y ese es un descuido, o sea, una negligencia que también conduce a problemas. Ustedes saben, el ejemplo que podemos ver es el del rey David. En cuanto a ese tema que estamos ahorita tratando, por ejemplo, allá en 2 Samuel,
capítulo 11, fíjese nada más. El estar ocioso, es el estar desenfocados, ¿sí?, de nuestra salvación, de nuestros deberes. Fíjese, segunda de Samuel, capítulo 11, verso 1 a 2, fíjese lo que dice. Aconteció al día siguiente que en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos, a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá. Pero David se quedó en Jerusalén. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Fíjese nada más, la ociosidad o la negligencia siempre trae problemas. Usted conoce la historia de David, ¿verdad? Estaba de ocioso, estaba de más, desatendió sus deberes y no estaba ocupado en lo que tenía que hacer. Por eso el apóstol Pablo exhorta a los filipenses el ocuparse de la salvación. La pregunta es: ¿estamos ocupados en nuestra salvación? El ocuparse de la salvación no quiere decir que si no se ocupa de la salvación, usted la pierde. Muchas personas agarran este texto bíblico para dar una falsa doctrina de que la salvación se pierde. Y no es así. No es así. El ocuparse de la salvación es, según vamos a estar leyendo, es la vida y el crecimiento espiritual de cada creyente que ha recibido la vida eterna y la salvación a través de Jesucristo. Yo sé que tenemos muchas cosas muy, muy importantes en que nos ocupamos. Nos ocupamos en nuestro trabajo, nos ocupamos en nuestra familia, nos ocupamos en nuestros hijos y nos ocupamos en amistades. Pero ninguna más importante es el ocuparse de la salvación. Vuestra salvación. Muchas de las veces tenemos la tendencia de ocuparnos de la salvación de otros. Y el apóstol Pablo dice: ocupaos de vuestra salvación. Haga de cuenta que el apóstol Pablo tiene 20 personas que les dirigió la carta. Le voy a dirigir la carta a 20 personas. Y ahí dice: ocupaos de vuestra salvación. Dice de esa manera. Entonces, muchas de las veces descuidamos nuestra propia salvación por estar concentrados en la salvación de otra persona y no en la de uno mismo, ¿sí? Es como, por ejemplo, el mecánico se ocupa tanto de componer carros, ¿verdad? Y tantos compromisos que se echa, que el carro del mecánico todo le suena menos el pito. Dice nada más. O como aquellos que se ocupan salvar hogares y pierden sus hogares mismos. O como aquellos médicos que se esmeran tanto y se preocupan en la salud de sus pacientes que descuidan su propia salud. Dice: ocupaos de vuestra salvación. ¿De qué manera dice el apóstol Pablo que se ocupen de su salvación? ¿Estamos en el mismo canal? Eso digo para ver si estamos poniendo atención en lo que estamos leyendo. Dispense. Dice: ocupaos de vuestra salvación, ¿verdad? Dice allí, ¿sí? ¿Con qué? Con temor y temblor. Con temor y temblor. Algunos piensan que el temor no tiene cabida en el andar del creyente. Y de cierta manera eso es verdad. La Biblia habla sobre hacer un lado el temor, pero aquí no se está dirigiendo ese tipo de temor que dice Primera de Juan capítulo 4 verso 18. No es ese tipo de... Pero vamos a leerlo como quiera.
Primera de Juan, capítulo 4, verso 18 dice, en el amor no hay temor. Fíjese cómo ahí cambia ya la expresión de palabra. En el amor no hay temor. ¿Por qué? Sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Usted no va a tener un temor de miedo, de pavor. Usted va a tener un temor, se puede decir un temor reverente, un temor reverente. Un temor reverente, hermanos, es miedo a pecar contra Dios. Yo creo que toda persona tiene que tener miedo de pecar contra Dios, de tener cuidado al pecar contra Dios. Si ustedes recuerdan cuando Jehová Dios llamó a Moisés allá en el capítulo 3, pero nomás vamos a ver verso 6. Bueno, vamos a leer 5 y 6. Dice, y dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, y Dios de Isaac, y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Dios es un Dios santo, un Dios que se merece la reverencia, el respeto y la santidad. Entonces aquí dice el apóstol Pablo, con temor y temblor. O sea, no es un temor como el que uno le tiene a un ladrón, sino un temor de un hijo que teme desobedecer a su padre piadoso. ¿Sí? Creo que cuando un padre le da una orden a su hijo y ese hijo desobedece, y al ver venir a su papá, le tiene cierto temor, porque sabe que su papá pues lo va a regañar, lo va a disciplinar, y pues tiene miedo que lo discipline. Es ese tipo de temor. Temor reverente. Muchas veces, en lugar de temor y temblor, hay negligencia y apatía. Negligencia es descuido y apatía es indiferencia y desánimo. Indiferencia y desánimo. Entonces, ahí vemos lo que hemos leído, y estamos en 4 imperativos de la vida cristiana, ¿sí? El segundo es, vamos a ver lo que dice la Biblia. Regresamos a Filipenses capítulo 2, verso 12, dice. Fíjese nada más. Vamos a ver el 13, ¿qué es lo que dice? Vamos a leer el 13, dice de esta manera, porque Dios es el que en vosotros produce, así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Fíjese nada más, Dios es el que hace, ¿verdad?, que nosotros nos ocupemos de nuestra salvación. El segundo punto es hacer las cosas con buena disposición. Con buena disposición. ¿Sí? Fíjese nada más. Leímos el 13, ¿verdad? Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Con buena disposición. Siempre lo que usted haga en el templo, en la iglesia, si usted va a hacerle un favor a alguna persona, hágalo con buena disposición. Fíjese, con buena disposición, porque el versículo 14 dice,
Hacer todo sin murmuración y contiendas. Fíjese nada más, los 4 imperativos, ¿verdad?, del cristiano. Hacer todo sin murmuración. Ahí vemos por qué. ¿Por qué dice el apóstol Pablo hacer todo sin murmuración? Porque más adelante en la epístola uno se encuentra que había ciertas contiendas, como la de Evodia y Síntique. ¿Se recuerdan? A quienes Pablo exhorta a ser de un mismo sentir. Y eso lo encuentra en Filipenses capítulo 4, verso 2. ¿Sí? Que las cosas sean hechas no es el todo en la vida cristiana, sino la pregunta que importa es cómo se hacen las cosas, con qué espíritu y con qué actitud. Es lo que quiere decir aquí, porque fíjense nada más lo que dice el verso 14. Hacer todo sin murmuraciones y contiendas. Las murmuraciones y las contiendas fueron los pecados de muchos judíos cuando andaban errantes en el desierto, si ustedes recuerdan. Siempre murmuraban. Y déjeme decirle que la murmuración hace mucho daño. La murmuración hace tanto daño que hiere a la persona. Y la murmuración siempre se opone a la voluntad de Dios. La murmuración destroza corazones. La murmuración impide el crecimiento espiritual. Ese fue el pecado tan grande de los judíos cuando caminaron vagantes en el desierto. Si usted quiere ir ahí a Números, en Números capítulo 20 parece ser, déjeme ver, Números capítulo 20, ¿verdad? Dije. Ok, Números capítulo 20. Números capítulo 20. Si ustedes recuerdan ahí en el Números capítulo 20, verso 2 y 3. Vamos a leer 2 y 3. Quisiera leer todo, pero se nos va el tiempo. Dice, y porque no había agua para la congregación, se juntaron contra Moisés y Aarón. Fíjese nada más, porque no había agua para la congregación, se juntaron contra Moisés. Y habló el pueblo contra Moisés diciendo, ojalá hubiéramos muerto cuando perecieron nuestros hermanos delante de Jehová. O sea que ya habían perecido. Pero ¿por qué habían perecido? ¿Por qué habían muerto? Entonces ahí vemos que el pueblo de Israel, hermanos, siempre estaba murmurando. La murmuración es queja, ¿sí? Murmurar es, hermanos, hay tanto significado. Murmurar es, pues chismear, ¿sí? La murmuración destruye, hermanos, la murmuración no edifica. Entonces ahí vemos, ¿verdad? Que dice la Biblia, hacer todo sin murmuraciones y contiendas, ¿sí? ¿Con qué espíritu y con qué actitud hacemos las cosas? En muchas cosas la actitud con que se hace algo habla más fuerte que el hecho mismo. Por ejemplo, vamos a ver aquí algo, un ejemplo. Un regalo hecho con mala gana, de mala voluntad, en lugar de agradar, lastima, ¿sí? Un favor hecho de puro compromiso ofende más de lo que ayuda. Entonces, la murmuración siempre es negativa. No se tiene la información completa, pero de todas maneras se exterioriza una crítica, pero de manera disimulada. No deja de ser crítica. La contienda es abierta. Es cuando se declara la lucha campo a campo,
De manera que el apóstol ataca dos actitudes negativas que son igualmente perjudiciales. La murmuración, que es un ataque disimulado, y la contienda, que es un ataque abierto y declarado. Ahí vemos el tema, hermanos, dice: ocupaos de vuestra salvación. No quiere decir que usted va a hacer obras para que su salvación permanezca. No quiere decir eso. Ocupaos de vuestra salvación es que nosotros tengamos una actitud reverente ante la presencia de Dios. Eso es, ocupaos de vuestra salvación. ¿En qué nos estamos ocupando en estos días que nos sobra todo el tiempo? Ahora que estamos encerrados, que se limitan las salidas para los supermercados y para diferentes lados, muchas personas no estamos trabajando. ¿En qué estamos ocupados? ¿Estamos ocupados en vuestra salvación? Ocupado de nuestra salvación es todo lo que se relaciona en lo que concierne a la palabra de Dios, ¿sí? ¿Usted ha estado ocupado preparándose para que el Señor lo use para honra y gloria? Entonces, vemos ahí, ¿verdad? Dice: haced todo sin murmuración y contiendas. Contiendas es pleito. Yo creo que no creo yo que hay cristianos pleitistas. No quiero pensar yo que haya cristianos que todavía murmuran de su compañero ahí en un lado. ¿Usted cree que sí pueda suceder eso? Pues aquí el apóstol Pablo les dice a los filipenses, ¿verdad?, que se ocupen de vuestra salvación, que hagan todo sin murmuración. Hay muchas personas que siempre están murmurando por cualquier detalle insignificante, que la alabanza no les agrada, o que el que está dirigiendo los cantos pues está bien desentonado, o que no se preparó para dar el estudio, pero nunca sale para enfrente y decir: miren, yo les voy a enseñar cómo es que se canta, o yo les voy a enseñar cómo es que se puede formar un estudio bíblico. No, como el pueblo de Israel, siempre murmurando por cosas, pues sí, no esperaban en Dios. No esperaban en Dios, todavía habían visto la mano del Señor, la mano poderosa, y nada más faltaba agua, y no esperaban en el Señor y comenzaban a murmurar. Fíjese nada más, comenzaban a murmurar que no tenían agua. Es más, en una ocasión dijeron que ya estaban fastidiados del maná que les enviaba desde el cielo. Fíjese cómo es el Señor misericordioso, ¿sí? Les pide, el pueblo murmura y dice que ya está cansado de eso, y les pide que les envíe carne, y el Señor les da carne. Pero nunca estuvieron conformes. Una persona que no se ocupa de su salvación siempre va a ser una persona negativa, una persona sin crecimiento, una persona de muy mal testimonio, y eso daña mucho, porque dice el versículo 15, le dice el apóstol Pablo: bueno, ya que les digo que hicieran todo de buena voluntad y sin murmuración, sin pleitos, dice el verso 15: para que seáis irrepresibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. El tercer punto, ¿sí? El tercer punto de los 4 imperativos del cristiano es brillar en el mundo, hermanos. Brillar en el mundo, en medio del cual resplandecéis como luminares en el mundo. ¿Cómo está resplandeciendo nuestra vida con nuestros vecinos? ¿Cómo está resplandeciendo nuestra vida en nuestro hogar? ¿Están viendo esa luz brillante en nuestros hijos? ¿En nosotros? ¿Sí? Resplandecer en el mundo es sinónimo de una conducta que tiene características de ser irreprensible, ¿sí? Sencillo
y sin mancha. Ser irreprensible es ser intachable, ¿sí? Amén. Y ser sencillo es no buscar nuestra propia gloria, sino la gloria del Dios viviente, hermanos. Al conducirnos así, demostramos que somos hijos de Dios. Fíjese lo que dice la Biblia: para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha, sin nadie que le pueda decir, mira, pues tú andas aquí poniendo ejemplo, pero pues yo te voy a sacar los trapitos ahí al tendedero. Tú me estás diciendo que tenga paciencia cuando tú eres impaciente. Tú me dices que debo de tener amor cuando tú no tienes el amor ni para tu propia familia. Es intachable, hermanos, ¿sí? Por eso el apóstol Pablo recomienda a los filipenses: ocupaos de vuestra salvación, ¿sí? Fíjense nada más. En ese mundo cada día más perverso, Cristo dijo a sus discípulos allá en Mateo capítulo 5, fíjense lo que les dijo en Mateo capítulo 5, Cristo Jesús a sus discípulos en el capítulo 5 de Mateo, y fíjense lo que dice aquí, el verso 14, dice: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Vamos a leer el siguiente versículo. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Se dice que en una compañía ahí donde trabaja mucha gente, llegó bien contento una persona dándole testimonio a otro amigo que durante 20 años estaban trabajando juntos, y dice: ¿a qué no sabes? Acabo de recibir a Cristo Jesús, y ahorita ando yo invitando a las personas a reunirse para que escuchen el mensaje de la palabra de Dios, para que escuchen que Cristo Jesús puede dar la vida eterna. Y luego el amigo le dice: te felicito, y le da un abrazo. Yo también soy cristiano. Y se sorprende. El amigo dice: ¿a poco tú eres cristiano? Y dice: sí. Dice: ¿desde cuándo? Dice: pues hace 20 años. ¿Y por qué nunca me hablaste de Cristo? Fíjese nada más. Y dice aquí que nosotros debemos brillar ante un mundo perverso, un mundo en oscuridad. Dice: así alumbre vuestras vidas delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Es lo que dice la palabra de Dios. La responsabilidad del cristiano no es confundirse en las tinieblas del mundo, sino romperlas con la luz, la presencia de Cristo Jesús en su vida. Bien, el cuarto punto y el último es verso 16. Dice: asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Estar asidos de la palabra de vida. Estar asidos a la palabra de vida es como encontrarse naufragando en el mar y tener a la mano un salvavidas, un medio de salvación. ¿Sí? Estar asido de la palabra de vida es como encontrarse en el fondo de un precipicio, y estar atado a una soga, un medio de salvación. ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa cuando aquel náufrago anda en medio del mar y se agarra de salvavidas, pero si se desprende del salvavidas, ¿qué es lo que sucede? Si se suelta del salvavidas, ese náufrago se va a ahogar. Al caído en el precipicio, si se suelta de la soga, ¿qué es lo que pasa? Se va al fondo del barranco. A un piloto que va manejando un avión y no toma en cuenta el paracaídas, ¿qué es lo que pasa? Nada más imagínense.
perecen, mueren. Así con el cristiano, si se suelta de la palabra de Dios, ¿qué es lo que pasa? Pues va a ser un fracaso total, ¿sí? Y un estorbo para aquellos que están por creer en la palabra de Dios. Entonces la conclusión a este estudio de los cuatro imperativos del cristiano es que si hacemos estas 4 cosas, tendremos la seguridad que no seremos avergonzados en el día cuando el Señor venga. Y la pregunta es, ¿las estamos haciendo? Voy a orar para dar por terminado este estudio. Si tú te has soltado de la mano del Señor, ¿sí? Si has descuidado tu salvación, hoy en este día el Señor te está dando una oportunidad para que vuelvas a agarrarte de la mano del Señor. Siempre en cada mensaje, siempre hago este comentario. No estamos hablando de religiones, sino estamos hablando de lo que la palabra de Dios dice, del consejo del apóstol Pablo que le da a los filipenses. Si te has soltado de la mano del Señor, vuelve al camino del Señor. Él quiere dirigirte. Voy a orar. Amoroso buen Padre y Señor Dios de los cielos, gracias te doy, Padre Santo, porque me das la oportunidad, Padre Dios, de leer tu palabra, de estudiarla y escudriñarla, Señor. Y te doy las gracias, Padre Dios, porque realmente, Padre Dios, me ha servido durante estos últimos años. Aunque siempre he estado leyendo tu palabra, Padre Dios, desde que te recibí, que ya son 20 años. Estos últimos años me ha servido tanto, Padre Dios, y te doy las gracias porque me pones en mi corazón el deseo, Padre Dios, de estudiar tu palabra, Señor. Yo te pido una bendición, Padre Dios, muy especial para todo oyente, Señor Dios, para aquella persona, Padre Dios, que no se ha agarrado de tu mano, Señor, para aquella persona que no ha recibido la salvación, quizás ha recibido una religión, pero nunca ha recibido la salvación, que la salvación es por gracia, que la salvación solamente es a través de nuestro Señor Jesucristo, Señor. Y yo te pido por aquella persona, Padre Dios, que ha dejado el primer amor, que ha dejado y abandonado tus caminos, Señor. Tráele nuevamente, Padre Dios, y que se agarre de tu mano, Padre Dios. Que sea tu palabra, Padre Dios, la que redarguye en cada corazón, Señor Dios. Y gloria a Dios por aquellos que están bien agarrados de tus manos, Señor Dios. Bendice a todo siervo tuyo, Padre Dios, que has llamado para que predique tu palabra, Señor. Bendícenos así como estamos y te damos las gracias en nombre de Cristo Jesús. Amén.